Si aparece eso en el texto del manual, simplemente de esa manera, no va a caber, no va a soportar una revisión de criterio constitucional, ¿de acuerdo? Pero lo que tú estás diciendo, esos argumentos son válidos. Hay un problema de seguridad, entonces utilicemos persuasión, disuasión. Hay veces en que uno llama al pelado y le dicen, vení, ¿me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Mira el peligro que estamos enfrentando por esta situación y todo. ¿O querés que mejor hablemos con los padres y tengamos un diálogo? No, dejémoslo así nomás. A veces es así, ¿no? Pero a veces dicen, llámelos. Y los papás los apoyan a ellos, ¿no? Yo, más que un consejo, les estoy presentando lo que hay con base en la normatividad que ustedes pidieron, ¿cierto? Legislación, jurisprudencia, se las estoy dando. Si un día tu manual es acusado por alguien, un estudiante dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso y no me voy a quedar con esto, va a un análisis judicial y tienes perdido eso, ¿cierto? Ahora, hay gente que dice, yo prefiero que un juez me ordene y que pierda ese asunto a hacer eso, ¿cierto? A cambiar de actitud. Entonces ustedes también deciden qué tipo de actitud asumen, ¿cierto? Pero este José Aníbal Morales, educador y abogado, le está diciendo que esas normas incluidas en el manual de convivencia son ilegales, inconstitucionales, ¿cierto? Lo cual no quiere decir que sean necesariamente malas. Yo no estoy diciendo eso. No malas. En el colegio donde yo fui rector, no sé si les dije la otra vez, algunos que estaban en Ciudad Modelo, en Cali, cuando yo llegué, me encontré con que los profes hacían una cosa muy buena, ¿no? Que eso es genial. ¿Tienen profesores que se paran en la puerta a recibir a los pelados en vez de que lo haga el coordinador? ¿Tienen profes así? Uf, una cosa, pero bellísima. Y entonces, chévere. Pero era, vea, quítese los aretes. Fuera, Jepirsen. Entonces yo estoy en el colegio, el rector. Entonces, ¿qué hace el rector? Les dice, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Están haciendo una violación. No, miren, José Aníbal, no, silencio. Yo estoy observando. Y luego, entonces yo tengo que revisar el manual, tengo que decirles a todos, es necesario que revisemos los temas de convivencia escolar, lo que dice la ley, los ajustes que debemos hacerle, y comenzó entonces el debate, ¿cierto? Y uno comienza a plantearles todas estas cosas, ¿cierto? Hasta que finalmente, entonces ellos van viendo que eso como que tiene sentido. No es que los haya convencido tampoco, pues ya de una vez para siempre, ustedes saben que eso no cambia de un momento a otro. Pero ya en el manual, efectivamente, aprobaron que eso no quedaba. No es que yo les dije, tienen que poner, no, va habiendo unos cambios, ¿cierto? Y entonces ya algunos ya veían que, pues verdad, ¿no? Si a Julia no le pido que se quite los aretes, ¿por qué le pido a Julio que sí se los quite? ¿Por qué a Julia sí y a Julio no? Entonces comienza la... Pero claro, no es fácil para quien tiene en la mente el asunto de que es que pone aretes es un marica, ¿cierto? Es una cosa terrible en la cultura. En fin, esto que sigue ahí es lo del debido proceso y siempre trabajen con ellos esto, el doble aspecto del derecho a la educación, derecho-deber, en todas las sentencias. Esta es la 492 de 2010, les repito que es la misma línea, ¿ya? Mire, ahí terminó eso. No, son muchas sentencias, esa es 492 de 2010, pero se les va a pasar también ese texto, ese material. Y entonces les muestro la sentencia 240 de 2018, o sea, fresquita. Cerramos esta y cogemos esta otra. Perdón, esta sentencia, la 478, T478 del 2015, es la sentencia del caso Sergio Urrego. Ustedes harían bien, en algún momento de esos en que no tienen nada que hacer, o sea, casi nunca, ¿cierto? En que se leyeran esa sentencia completa para que se dieran cuenta por sus propios ojazos, sus propias percepciones, de qué fue lo que ocurrió con la ministra Gina Parodi, con los movimientos religiosos, con los movimientos homofóbicos, con esa cosa que se armó terrible, pero justamente en el mismo año del plebiscito por la paz. Y eso se mezcló una cosa con otra y eso fue terrible.
que las cartillas que iban a volver homosexuales a los niños y a las niñas de Colombia. Y yo decía, por Dios, ¿y de dónde salió esto? ¿Dónde está eso? Yo que ando metido bastante en esto, decía, pero yo no conozco ninguna cartilla de esas. Y después sí me enteré que había un proyecto, ustedes vieron después el proyecto que había, ¿cierto? Que estaba digital, nunca habían entregado nada físico, pero eso tiene que ver con estas cosas. Al joven Sergio Urrego le pasó algo de lo que se llama posible acto de acoso, no acoso, porque le descubrieron una fotografía donde él se besaba con alguien, pero le descubrieron la fotografía metiéndole la mano a sus cosas, a su maleto, a su celular. Y ahí tenemos la tragedia de directivos del colegio que están siendo procesados. Creo que ya hay 2 personas condenadas. Eso a mí me duele mucho como educador y como directivo docente. No me alegra nada de eso. Pero quisiéramos que no nos ocurriera, que no le ocurriera a nadie más. Entonces, mire, una persona arbitraria que dice, no, mijo, usted no puede hacer esto aquí, venga para acá, a ver, usted no, aquí no va. No es así. Y Sergio se suicidó, ¿no? Después de estar pues metido en un proceso en el que seguramente le dolió demasiado, ¿cierto? En fin, pasó algo. La Corte Constitucional conoció eso. Esta es la sentencia de ese caso Sergio Urrego. Entonces se la recomiendo, no la miramos acá. ¿Qué ordenó? Esa es la sentencia que ordenó, le ordenó al ministerio, los jueces, la Corte le dijeron a los jueces, vean, le dijeron al Ministerio de Educación, haga el favor y desata un proceso en todo el país para que ningún colegio tenga manual de convivencia con normas de carácter discriminatorio, ni en sentido de orientación, identidad o de tipo sexual, ni de ningún otro tipo. Entonces el ministerio inició ese trabajo y por eso los ajustes obligatorios de todos los manuales de convivencia. Ahí está la fuente, ¿no? Ahí está la fuente. Pero un caso de vida o muerte, de muerte literalmente en este caso, ¿no? Esta es esa sentencia. Y la otra, entonces esta es la T-240 de 2018. Como yo estoy escribiendo un libro, quién sabe cómo se va a llamar, ¿no? No sé cómo se va a llamar, pero me tira que va a ser la fascinación de la mano fuerte, porque hay una fascinación muy grande por eso, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el manual de convivencia de ese colegio tenía considerados, es un colegio privado, y en ese colegio pasó que un pelado llegó y mandó unas foticos, que es una cosa que hay que trabajar mucho con. Un estudiante fue expulsado de un colegio por haber hecho uso malicioso, miren la descripción, uso malicioso de las redes sociales para obtener o difundir fotos de algunas compañeras del colegio, con consecuencias sobre el clima y la seguridad del liceo, según se lee en la sentencia de tutela de la Corte Constitucional que avaló la decisión del colegio. ¿Cuál es la sentencia esa? La T-240 de 2018, que les acabo de mostrar, ¿cierto? O sea que es muy fresquita, ¿no? Entonces avaló. Los demandantes pedían a la Corte que hiciera respetar los derechos del estudiante a la educación, a la formación integral y al progreso, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad personal y familiar, al buen nombre y a la honra, al debido proceso, al derecho a la defensa, a la integridad física y a la salud mental. ¿Qué hizo el joven para merecer la expulsión del centro educativo? Entonces, en varias ocasiones guardó fotografías de algunas compañeras en las cuales éstas se encontraban semidesnudas o las recibió de ellas y luego las compartió con algún compañero, quien a su vez las dio a conocer a otras personas por medio de las redes sociales. Por esta razón se le inició un proceso disciplinario dentro del cual, de acuerdo con la versión de los demandantes, se le pidió a la familia retirar al estudiante del colegio antes de que se tuviera que llevar su caso ante el Consejo de Disciplina, máxima instancia disciplinaria de esta institución educativa. Esa ya es una violación del debido proceso. A veces hacemos eso, ¿cierto?
llévese lo mejor antes de que pase y tal. Es mejor que hagamos las cosas correctamente, ¿cierto? A veces mire, ahí se metieron ya en un problema. Eso no les pasó pues a mayores por otra cosa, pero puede que les hubiera salido mal. De agresión inicial, ¿cierto? Que seguramente se volverá acoso, porque esa foto queda ahí y circula. Entonces ya no puede decir, no, eso fue una sola vez. ¿Cuántas veces se reprograma, se reenvía eso? Bueno, entonces estamos hablando de eso. Literalmente yo les digo, lo del acoso y lo del ciberacoso requiere una intervención muy poderosa de los comités escolares de convivencia, de las instituciones educativas. Los dolores, las angustias, el sufrimiento de tantos niños y niñas, de tantas personas, por causa de eso, no tienen nombre, no tienen número. Y sin embargo, en algunas ocasiones no nos damos cuenta, porque eso es muy está por debajo, ¿no? Submarino, subterráneo. Entonces aquí lo que ocurrió fue que el juez falló. El juez de primera instancia falló a favor del estudiante y en contra del colegio, considerando que si bien la conducta del joven es reprochable, la sanción impuesta por el colegio fue desproporcionada y no respetó los principios básicos del debido proceso. ¿Saben qué estoy haciendo yo en el libro? Que estoy ahí trabajando, es analizando todo eso. Me gusta esa hipótesis de ese juez, a mí. Esa hipótesis que él planteó me gusta. Y les explicaría después por qué. Luego, el juez dictaminó que el asunto debió haber sido tratado con ánimo preventivo antes que represivo. Señaló además que no se tuvieron en cuenta los criterios jurisprudenciales acerca del debido proceso, ni los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad exigibles en estos casos. Entonces, mire, un juez de la República falla a favor. Luego el otro juez falla en sentido diferente y la Corte Constitucional conoció el caso, pero no porque hayan demandado, ya no hay más. Cuando el juez que sigue falla, hasta ahí llegó la tutela no da más. Pero la Corte puede eventualmente revisar unos casos. Generalmente les dije a ustedes, los que estuvieron la otra vez, cuando el Defensoría del Pueblo, sobre todo, interviene para pedir que se revise eso porque es de un interés nacional, es muy importante, ¿listo? Entonces la Corte se metió y finalmente decidió que el colegio actuó correctamente. Ahora sí, léanse toda la sentencia, ¿cierto? Háganle. Y dijo la Corte que no hubo violación al debido proceso, ni hubo violación al derecho a la intimidad, ni al buen nombre del estudiante que hizo eso que fue enviar esas fotografías de las niñas allá. La pregunta para estos educadores aquí presentes es: ¿será que realmente se merecía ese pelado la expulsión o hubo otra posibilidad diferente? Porque los magistrados lo que juzgan es si se agotó el debido proceso, no si está bien o está mal echarlo. Si agotaron el debido proceso, pues el colegio tomó la decisión que tomó. Pero la pregunta queda así, se la voy a decir por qué. Hay una sentencia que se la refería a los demás también, que se llama la T-917 del 2006. T de tutela, 917 de 2006. Esa tutela es la primera que se ocupa de asuntos restaurativos en educación en Colombia. ¿Sí? Es de contenido restaurativo. Y entonces, los mismos magistrados que están fallando acá dicen que el colegio debe aplicar procedimientos restaurativos con las niñas que fueron víctimas de la situación ofensiva. Pero la pregunta que yo le hago a los magistrados de la Corte es: ¿y los procedimientos restaurativos son solamente para las víctimas? ¿Y los ofensores qué? ¿Y el ofensor qué? Hubo otros ofensores también, ¿no? Entonces esa pregunta amerita un análisis, que es el que yo estoy haciendo con base en argumentaciones y todo, y eventualmente a la Corte también hay que mandarle mensajes, ¿o no? Claro, es que no tienen la verdad revelada de Dios tampoco, ¿cierto? Pero aquí
lo que a ustedes les importa en conclusión es, ¿se puede o no se puede entonces excluir, marginar, expulsar estudiantes de una institución educativa? La respuesta es sí se puede. Pero, respetando de la A a la Z todos los principios, valores, procedimientos de lo que se llama el debido proceso. Ok, entonces aquí en el librito de la Diabla justamente escribí un capítulo que se llama el debido proceso no basta. Ni siquiera el debido proceso, nos sirve el debido proceso seguido de la A a la Z a veces para expulsar a un estudiante bien expulsado, para echarlo del colegio. Pero la pregunta es, ¿fue justo el proceso? ¿Le hizo justicia al ser humano? Entonces mire que la Corte, en ese caso que yo cuento aquí como historia, en la sentencia 917 del 2006, ¿qué fue lo que dijo? El colegio tenía razón, hubo una grave falta. Eso fue unos estudiantes que hicieron lo siguiente, se fueron de convivencia, salida pedagógica, colegio privado, salieron de convivencia. Y entonces en la noche, yo conozco eso porque yo iba a convivencias con los pelados del Colegio Claret hace muchos años, y claro, ellos querían aprovechar ese momento después del trabajo, de formación en el día, tan chévere, y la noche, el descanso, las almohadas que corren, a veces una cervecita escondida, ¿no? Era fregado, entonces nosotros éramos guardianes, ¿no? Pero resulta que estos hicieron algo más, tomaron traguito, habían llevado eso, lo habían preconcebido y tal, y llevaron cámaras, entonces se pusieron a jugar, y alguno de los que había participado resultó ser víctima de la ingeniosa maniobra de sus compañeros. Entonces terminaron quitándole la ropa, lo aplastaron contra el suelo, le pusieron uvas en el ano, se las aplastaron ahí, todas esas cosas. Y salió un profesor y de una vez dijo, usted es una mano de delincuentes, ustedes son unos delincuentes porque ustedes están cometiendo un delito. Ya juzgó, ¿no? Que es lo que nosotros no debemos hacer, ¿cierto? Este tipo de juicios. Se pueden berracar y lo que sea, pero no juzgar ese tipo de conductas. Y el colegio terminó echando a esos pelados. Los echaron, ¿listo? Porque cometieron una falta grave. ¿Es grave la falta? Claro que sí. Pero la Corte les dijo, debieron haber por lo menos tenido en cuenta esto. Y ahí es donde les dice, apliquemos principios restaurativos por primera vez. Pero resulta que mucha gente no sabía qué era eso. Y todavía hay mucha gente que no sabe, ¿cierto? Entonces, le ordenó eso al colegio y le dijo, rehaga el debido proceso. Vuelva. Ustedes puede que tengan razón, pero lo hicieron mal. ¿Por qué? Porque en el camino victimizaron a los ofensores. Uno. O sea, quienes fueron ofensores resultaron convertidos en víctimas. Y a las víctimas, o a la víctima, la revictimizaron. Entonces, eso es otro asunto bastante delicado en el procedimiento. Entonces, miren lo interesante que resulta el leer la sentencia para ver nosotros qué podríamos hacer para mejorar nuestros procedimientos a nivel de colegio. Entonces, esta es la T240 sobre cómo sí se puede expulsar estudiantes. Pregunto, ¿ustedes van a ir a decirle a todo el mundo, sí podemos echar gente? Ahora sí. No, no es eso. A nosotros nos pagan es para que los metamos, no para que los saquemos. Pero hay una fundamentación legal que lo podemos hacer.